En la década de 1970, ganaderos que talaban la selva en el remoto estado brasileño de Acre, cerca de la frontera con Bolivia, encontraron algo que jamás esperaban bajo los árboles recién derribados. Zanjas enormes, perfectamente geométricas, algunas de más de 2000 años de antigüedad, trazadas en la tierra con una precisión que ninguna trinchera de guerra improvisada podría jamás explicar. Al principio pensaron exactamente eso, que eran trincheras. Estaban completamente equivocados, y tardarían décadas en descubrir cuánto. Lo que habían encontrado, sin saberlo, era apenas la punta visible de más de 450 estructuras monumentales repartidas bajo la selva, y la selva virgen que las rodeaba, la misma que el mundo entero imaginaba como un espacio intocado por manos humanas, nunca había sido virgen en absoluto. Durante generaciones, la Amazonía fue descrita, en libros de texto escolares, documentales de naturaleza y relatos románticos de exploradores del siglo XIX, como uno de los últimos grandes espacios vírgenes del planeta, un océano verde interminable apenas tocado por manos humanas, demasiado hostil y demasiado pobre en nutrientes para sostener algo más complejo que pequeños grupos nómadas dispersos entre los árboles, sobreviviendo al margen de cualquier organización social duradera. Pero bajo la copa de los árboles del estado de Acre, en el extremo occidental de la selva brasileña, cerca de la frontera con Bolivia y Perú, se esconde evidencia de algo completamente distinto. Sociedades capaces de organizar trabajo colectivo a gran escala, movilizando cientos de personas durante meses enteros para mover toneladas de tierra a mano y construir formas geométricas perfectas, siglos e incluso milenios antes de la llegada de los primeros europeos al continente americano. Los geoglifos del Acre no son un capricho arqueológico menor, ni una curiosidad aislada reservada para especialistas encerrados en una universidad. Son una de las pruebas más contundentes que existen hoy de que la selva amazónica tuvo una historia humana mucho más antigua, más organizada y bastante más compleja de lo que el mito de la naturaleza intocada nos hizo creer durante 500 años de relatos coloniales y poscoloniales repetidos sin cuestionar. La historia de los geoglifos del Acre no comienza con arqueólogos con pincel y brocha, sino con motosierras y tractores. En las décadas de 1960 y 1970, la expansión de la ganadería en el este de Acre llevó a agricultores y ganaderos a talar grandes extensiones de selva para abrir pasto para el ganado, una actividad económica completamente ajena a cualquier interés arqueológico. Fue entonces, al despejar la tierra hectárea por hectárea, cuando empezaron a notar algo extraño en el suelo recién expuesto, zanjas anchas y profundas, trazadas con una precisión geométrica que, a simple vista, no parecía cosa de la naturaleza ni del azar. Al principio, nadie pensó en civilizaciones antiguas ni en arqueología precolombina. La región había sido escenario, a comienzos del siglo XX, de la Guerra del Acre, un conflicto armado por el control de un territorio entonces valiosísimo por el auge mundial del caucho, cuando esta esquina remota de la selva atrajo fortunas, aventureros y disputas fronterizas entre Brasil y Bolivia. La hipótesis más simple, y también la más equivocada, fue que esas zanjas eran trincheras militares abandonadas de ese mismo conflicto, apenas unas décadas atrás, todavía dentro de la memoria viva de algunos habitantes mayores de la región. Nadie, ni los ganaderos que las encontraban con el arado mientras abrían nuevos potreros, ni casi nadie en el mundo académico todavía, imaginaba siquiera que estaban mirando estructuras con miles de años de antigüedad, muchísimo más viejas que cualquier guerra registrada en los libros de historia oficial de la región. La primera documentación formal llegó recién en 1977, cuando el investigador Ondemar Díaz registró 8 de estas estructuras como parte de un programa nacional de investigación arqueológica en la cuenca amazónica. Fue un comienzo modesto, casi accidental, apenas una nota de campo entre muchas otras, para lo que después, con el paso de las décadas, resultaría ser uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de toda Sudamérica. El verdadero alcance del hallazgo tardaría décadas en revelarse, en buena parte porque en ese momento nadie tenía todavía las herramientas ni el marco teórico para imaginar lo que realmente estaba enterrado bajo esa tierra. En los 30 años siguientes, la ganadería siguió expandiéndose sin pausa, y el este de Acre perdió cerca de la mitad de su cobertura forestal original, un ritmo de deforestación que hoy preocuparía a cualquier organismo ambiental internacional. Cada hectárea talada era, potencialmente,
una hectárea más de historia expuesta a la luz del día por primera vez en 1000 años. La misma actividad económica que amenazaba con borrar estas estructuras para siempre fue, de manera paradójica y casi cruel, exactamente lo que las sacó a la luz y las puso, finalmente, al alcance de la ciencia moderna. No fue sino hasta los años 2000, casi un cuarto de siglo después del primer registro de Ondemar Díaz, que estas estructuras se convirtieron en objeto de investigación científica verdaderamente sistemática, liderada por la arqueóloga brasileña Denise Scham, del Museo Goeldi, en colaboración con investigadores de Finlandia y del Reino Unido que aportaron nuevas herramientas de análisis, equipos de sensores remotos y financiamiento a largo plazo que ningún programa nacional aislado podía sostener por sí solo durante tantos años seguidos. Lo que encontraron superó cualquier expectativa razonable. No se trataba de 8 estructuras aisladas y curiosas, sino de más de 450 geoglifos repartidos en unos 13.000 kilómetros cuadrados del estado de Acre, un área comparable a la de un país pequeño. Eran zanjas de hasta 11 metros de ancho y 4 metros de profundidad, formando círculos, cuadrados, rectángulos y otras figuras geométricas complejas con una precisión que, incluso hoy, con equipos de topografía láser y GPS de alta resolución, representaría un desafío de ingeniería nada trivial para cualquier equipo de trabajo moderno. Pero el hallazgo que realmente cambió la conversación científica no fue solo la escala de las estructuras, sino lo que reveló sobre la selva que las rodeaba. Una investigación publicada en una revista científica de primer nivel demostró que estos geoglifos fueron construidos dentro de bosques que ya habían sido manejados activamente por poblaciones humanas durante milenios antes de que se levantara la primera zanja. En otras palabras, la selva intocada que rodeaba estas figuras geométricas ya era, desde mucho antes de su construcción, un paisaje cultivado, modificado y cuidado deliberadamente por generaciones enteras de personas, con especies de árboles frutales y de uso práctico concentradas en patrones de una forma que ningún proceso natural puramente aleatorio podría explicar por sí solo, sin intervención humana sostenida durante siglos. El mito de la Amazonía virgen no solo era incorrecto en este rincón específico del mapa. Era, en los hechos, exactamente lo contrario de lo que ese mito siempre sostuvo, y todo esto se construyó, además, sin animales de carga, sin ruedas y sin herramientas de metal, solamente con trabajo humano organizado y sostenido durante generaciones. Para saber cuándo se construyeron estos geoglifos, los investigadores recurrieron a la datación por radiocarbono, la misma técnica usada para fechar restos orgánicos en todo el mundo, analizando fragmentos de carbón vegetal y cerámica hallados cuidadosamente durante las excavaciones sistemáticas. Los resultados situaron la construcción y ocupación principal de la región entre los años 550 y 950 después de Cristo, un margen de 4 siglos completos que ya de por sí sugiere un uso prolongado y continuo, y no un evento único y aislado en el tiempo, aunque algunos elementos analizados en sitios cercanos arrojaron fechas que se remontan mucho más atrás todavía, hasta el año 500 a.C. Un geoglifo en particular, estudiado en detalle por la investigadora Jane Pessoa mediante análisis de múltiples muestras de suelo y sedimento, resultó tener unos 3000 años de antigüedad, lo que lo convierte en una de las estructuras de tierra más antiguas documentadas hasta ahora en toda la cuenca amazónica. En conjunto, la cronología completa de estas estructuras se extiende por casi 2000 años de historia humana continua en la región, lo que sugiere fuertemente que no fueron obra de una sola generación con un plan maestro único, sino de un uso, reconstrucción y reinterpretación sostenidos a lo largo de siglos enteros, por gente que probablemente ni siquiera conocía el propósito original con el que sus antepasados habían trazado esas mismas líneas en la Tierra. Y aquí llega la parte que ningún arqueólogo, hasta el día de hoy y con toda la tecnología disponible, ha logrado resolver del todo, para qué servían exactamente estos espacios monumentales. No parecen haber sido aldeas permanentes. Durante las excavaciones, los investigadores recuperan sorprendentemente pocos artefactos de uso cotidiano, algo bastante inusual si se tratara de lugares de vivienda continua y densa. La hipótesis más aceptada durante años, y todavía la más citada en divulgación, fue que se trataba de espacios de uso esporádico, quizás lugares de encuentro ritual, ceremonial o de congregación social periódica entre distintos grupos que vivían dispersos en asentamientos más pequeños alrededor de cada geoglifo.
Pero investigaciones más recientes, con metodologías de excavación más finas y mejor equipamiento de laboratorio, han comenzado a cuestionar incluso esa explicación tradicional, abriendo la puerta a que su función real haya sido más compleja, más variada entre un sitio y otro, o simplemente distinta de lo que la primera generación de arqueólogos, con las herramientas disponibles en su momento, alcanzó a comprender del todo. Y como las fechas varían tanto entre una estructura y otra, entre una región y otra dentro del propio Acre, ni siquiera es posible hoy, con la evidencia disponible, asociar con certeza a un solo pueblo indígena, con nombre propio y continuidad cultural documentada, como responsable único de la totalidad de estas construcciones. Si no fue un solo pueblo, ni una sola generación con un plan maestro, ¿quiénes construyeron realmente los geoglifos del Acre, y por qué la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva y cerrada? La respuesta más honesta que ofrece la arqueología hoy es que probablemente fueron múltiples grupos humanos distintos, a lo largo de generaciones que ni siquiera se conocieron entre sí, contribuyendo, ampliando y reutilizando estos espacios durante casi 2 milenios de historia continua. No hay una sola civilización perdida con nombre propio y bandera esperando ser descubierta de una vez, como sugieren tantas leyendas de exploradores europeos que durante siglos buscaron, sin encontrarlas nunca, ciudades doradas escondidas en algún rincón de la selva. Hay, en cambio, algo arqueológicamente más interesante todavía, una presencia humana sostenida, compleja y socialmente organizada, capaz de movilizar trabajo colectivo a gran escala durante generación tras generación, coordinando probablemente a cientos de personas venidas de distintos asentamientos para excavar, cargar y compactar tierra durante semanas o meses, desafiando de raíz la imagen del cazador-recolector aislado y disperso que durante mucho tiempo, y de forma equivocada, se asoció con toda la selva amazónica en su conjunto. Esta idea conecta con algo mucho más grande que el estado de Acre por sí solo, y probablemente ya te suene familiar si has visto en este mismo canal cómo la tecnología LIDAR reveló, en otras partes de la cuenca amazónica, evidencia de que la región llegó a estar más urbanizada, en ciertos periodos, que buena parte de la Europa medieval de la misma época histórica. Durante décadas, buena parte de la arqueología amazónica asumió, casi como dogma indiscutido, que la densidad de población y la complejidad social en la selva tropical eran, por simples razones ecológicas de suelo pobre y recursos limitados, imposibles a gran escala. Los geoglifos, junto con otros hallazgos recientes distribuidos por toda la cuenca, están desmantelando esa suposición estructura por estructura, año tras año, con cada nueva publicación científica revisada por pares. Pero si cientos de estas construcciones monumentales ya fueron documentadas solamente en un rincón del estado de Acre, la pregunta que se vuelve inevitable, y que ningún investigador podía responder con certeza hasta hace muy poco tiempo, es esta: ¿cuántas más siguen esperando en absoluto silencio bajo la copa de los árboles, en zonas de la Amazonía donde la selva, a diferencia de Acre, nunca ha sido talada ni pisada por un equipo de investigación? La respuesta a esa pregunta llegó mucho más rápido de lo que cualquier arqueólogo formado en el trabajo lento y paciente de la excavación tradicional podía esperar, y llegó, literalmente, desde el aire. En años recientes, equipos de investigación sobrevolaron sectores de la cuenca amazónica con una tecnología de escaneo láser conocida como LIDAR, capaz de atravesar visualmente la densa copa de los árboles y mapear, con precisión casi milimétrica, el relieve exacto del suelo escondido debajo de toda esa vegetación. Un primer estudio de gran escala, escaneando poco más de 5.000 kilómetros cuadrados de selva densa y de difícil acceso terrestre, no solo confirmó la existencia de más de 900 estructuras ya conocidas por trabajo de campo tradicional, sino que identificó además 24 construcciones humanas completamente nuevas, jamás documentadas antes por nadie, probables sitios ceremoniales, aldeas fortificadas con sistemas defensivos visibles y estructuras de aspecto megalítico, todas escondidas bajo un dosel forestal que ningún ganadero, ningún colono y ningún arqueólogo había talado ni pisado todavía. Con esos datos en la mano, los investigadores hicieron algo que cambió por completo la escala del problema, y con ella, la escala de nuestra propia ignorancia colectiva sobre la historia real de todo el continente americano antes de la llegada de los europeos.
En lugar de seguir contando estructura por estructura como se había hecho durante décadas de trabajo de campo lento y costoso, construyeron un modelo estadístico para proyectar cuántas construcciones similares podrían existir en el resto de la cuenca amazónica, incluyendo enormes zonas que ningún equipo científico había escaneado todavía ni tenía planes inmediatos ni presupuesto asignado para escanear en el corto plazo. La proyección resultante fue, sencillamente, asombrosa, del tipo que obliga a reescribir manuales universitarios enteros y a repensar suposiciones básicas sobre cuánta gente pudo vivir alguna vez en la cuenca amazónica, entre 10.000 y 24.000 estructuras antiguas, todavía escondidas bajo la selva en este preciso momento, mientras se narra este video, esperando en total silencio sin que ningún ojo humano moderno las haya visto todavía. Y esa proyección, que en su momento sonaba casi especulativa, casi demasiado grande para tomarse en serio fuera de un círculo reducido de especialistas, empezó a confirmarse mucho antes de lo previsto. Levantamientos del LIDAR más recientes, realizados este mismo año por equipos internacionales trabajando en conjunto con instituciones brasileñas y bolivianas, ya han mapeado más de 10.000 geoglifos, estructuras de tierra y asentamientos urbanos precolombinos completos que estaban totalmente ocultos bajo el suelo de la selva hasta ese momento, revelando una red interconectada de construcciones geométricas que se extiende por buena parte de la cuenca amazónica superior, con una concentración especialmente densa en Acre y en el norte de Bolivia, justo en la región vecina, separada apenas por una frontera política moderna que, para estas culturas antiguas que las construyeron, sencillamente nunca existió ni tuvo ningún significado. Los 450 geoglifos que tanto sorprendieron a la comunidad científica hace apenas 2 décadas, el hallazgo que en su momento parecía ya de por sí monumental y suficiente para toda una carrera académica, no eran, como se pensó entonces, el descubrimiento completo. Eran, como quedaría claro poco después, apenas la primera capa visible de un mapa arqueológico muchísimo más grande de lo que nadie, ni el investigador más optimista, se había atrevido a imaginar en voz alta. Hoy, los geoglifos del Acre forman parte de la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un primer paso formal, aunque todavía no definitivo ni suficiente por sí solo, hacia su reconocimiento y protección internacional plena frente a las presiones económicas de la región. El Museo Nacional de Brasil, junto con el gobierno del estado de Acre, trabaja activamente en iniciativas para preservar estos sitios y convertirlos, al mismo tiempo, en un destino de turismo cultural y arqueológico que permita a las comunidades locales beneficiarse económicamente y de forma directa de este patrimonio milenario, con exposiciones planificadas y rutas de visita guiada, en lugar de seguir viéndolo únicamente como un obstáculo burocrático para la expansión agrícola y ganadera de la región. Pero la amenaza que originalmente reveló los geoglifos, de manera completamente accidental, sigue activa hoy mismo, mientras se produce y se narra este video. La misma deforestación que expuso estas estructuras por primera vez en las décadas de 1960 y 1970 continúa avanzando, año tras año, hectárea tras hectárea, sobre el este de Acre, y cada nueva porción de selva talada corre el riesgo real de destruir, junto con los árboles, geoglifos que ni siquiera han sido documentados todavía por ningún científico ni fotografiados por ningún dron. Al menos un geoglifo milenario, según registros documentados por organizaciones ambientales, ya fue destruido por completo por actividad agrícola antes de que los investigadores pudieran siquiera estudiarlo en profundidad o registrarlo con detalle, una pérdida irreversible de información arqueológica que nunca, bajo ninguna circunstancia ni con ninguna tecnología futura, podrá recuperarse. La misma fuerza económica que funciona, sin proponérselo ni saberlo, como una máquina accidental de descubrimiento arqueológico, es simultáneamente una máquina de destrucción irreversible de ese mismo patrimonio milenario, y hoy, con toda la tecnología satelital y de escaneo láser disponible, nadie puede predecir con certeza cuál de las dos fuerzas va a llegar primero a cada una de las estructuras que todavía siguen sepultadas, en silencio absoluto, bajo la selva amazónica que las ha protegido. Sin saberlo, durante los últimos 1000 años. Durante siglos, la Amazonía fue retratada, una y otra vez, como un vacío verde, un territorio sin historia humana significativa, esperando pasivamente a ser descubierto por exploradores extranjeros armados de machete y buena suerte. Los geoglifos del Acre cuentan una historia completamente distinta, y mucho más antigua,
la de sociedades que organizaron trabajo colectivo a gran escala, manejaron activamente el bosque durante milenios enteros, y dejaron figuras geométricas perfectas grabadas directamente en la tierra, sin necesidad de piedra tallada ni de metal fundido, sin dejar tampoco un nombre propio que la historia escrita europea alguna vez llegara a registrar. No sabemos todavía, con certeza científica cerrada y definitiva, para qué servían exactamente estos espacios monumentales. No sabemos cuántas decenas de miles más de estructuras similares siguen esperando, en este instante exacto, bajo la copa de los árboles, invisibles desde el suelo y desde cualquier fotografía satelital ordinaria, visibles solamente para un láser capaz de atravesar hojas y ramas una por una. Pero cada hectárea que se tala, aunque amenace con borrar para siempre una parte irreemplazable de esa historia colectiva, también puede ser, con la misma probabilidad exacta, la que finalmente revele la próxima pieza de un mapa arqueológico que la humanidad apenas empezamos a dibujar. La Amazonía nunca fue un vacío verde esperando pasivamente ser llenado de historia por alguien de afuera. Fue, y sigue siendo hoy, una biblioteca inmensa enterrada bajo raíces, hojarasca y tierra roja, escrita en tierra en vez de en papel, y la ciencia, con toda su tecnología de satélites y láseres, apenas ha empezado a leer su primera página.